Hola, hola, ¿qué tal? Soy Gloria Paredes, bienvenidos a Vivir Tejiendo. Ya estamos aquí para poder compartir con ustedes el paso a paso de este lindo cubre hombros tejido en la técnica de 2 agujas. Súper fácil y con solo aproximadamente 180 gramos de lana indicada para las agujas de 8 milímetros. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestro cubre hombros, en este caso yo voy a utilizar esta lana que ustedes ven aquí que dice perlita bouclé. Miren, es una lana tornasolada porque tiene así estos colores como que van cambiando, ¿sí? Y vamos a utilizar agujas de 8 milímetros de grosor, pero si ustedes desean también lo pueden hacer en 9. En 8 milímetros les va a quedar así de tupidito. A mí me gustó porque el tejido queda tupido, pero en agujas número 9 también quedaría muy bonito. Y vamos a utilizar 90 gramos de cada una aproximadamente. Esta lana trae 100 gramos, ¿sí? Bien, en este caso, miren, yo les quiero mostrar aquí. Yo he tejido en el color rojo y esta es la pieza que vamos a tejer. Empezamos por aquí y vamos a ir haciendo aumentos. Ahora les voy a mostrar, y toda esta tejida en punto musgo o punto bobo. Y como van dándose cuenta, miren qué bonito va cambiando el color de esta lana, ¿sí? Pero bueno, ahora que es un poco difícil conseguir estas lanas, yo tengo estas lanas que ya las había comprado hace regular tiempo. Había usado un poquito también de cada una. Pero ustedes también pueden hacerlo con cualquier lana común y corriente, aunque sea delgadita, ponerla en varios cabos para alcanzar el grosor de 8 milímetros, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Voy a hacerles la muestra con este color y luego voy a usar los dos colores, ¿sí? El rojo y el otro color que tiene palo rosa. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Miren, súper fácil. Voy a buscar por aquí el inicio de mi lanita. Aquí está. Y en nuestras agujas de 8 milímetros solo vamos a poner 3 puntos, 2 y 3 puntos. Si aún no sabes cómo montar los puntos, no hay que hacerse problemas. Si vemos el video de cómo montar los puntos, allí tenemos 4 formas distintas de hacerlo y está súper fácil. Una vez que tenemos 3 puntitos, voy por la otra aguja que la tengo aquí. Bien, una vez que ya tenemos los 3 puntos, lo primero que haremos es esto. Vamos a tejer toda una carrera en punto derecho. 1, 2 y nuestros 3 puntos de la primera carrera todos en punto derecho, ¿sí? Ahora vamos a ir por la segunda carrera. En la segunda carrera vamos a hacer lo siguiente. En el primer punto lo tejemos así en punto derecho por adelante y luego el mismo punto lo tejemos por segunda vez por atrás. Lo voy a volver a repetir, no se preocupen. El resto de puntos lo tejemos en punto derecho. Ahora, para no equivocarnos, vamos a tomar un marcadorcito, una hebra de lana o lo que ustedes quieran para marcar aquí el lado por donde estamos haciendo los aumentos, porque vamos a hacer los aumentos solo por un lado, ¿sí? Solo por el lado de aquí. Aquí no vamos a hacer ningún aumento. Damos la vuelta a nuestro tejido y continuamos en punto derecho. Derecho, 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 y cuando llego a este último punto del lado donde tengo el marcador voy a tejer otra vez el punto por delante y sin sacarlo también por atrás, de manera que ahí tengo otro aumento. Doy la vuelta y como estoy otra vez por este lado del marcador vuelvo a hacer aumento. En todas las carreras hago aumento, pero solo de un lado, ¿sí? Entonces tejo este punto por adelante y también lo tejo por atrás y continúo tejiendo. Miren, aquí no hago un aumento porque aquí no tengo el marcador, ¿sí? Doy la vuelta y continúo tejiendo todos los puntos en punto derecho. Estoy en el último punto del lado que tengo el marcador, entonces tejo el punto por delante y también por atrás. Entonces, como ven, en todas las carreras estoy haciendo aumentos, pero solo de un lado. Este lado está muy recto y este lado se va abriendo hacia allá. Si lo vemos por aquí, lo mismo, ¿sí? Entonces, siempre vamos a ir moviendo nuestro marcadorcito más arriba para poder darnos cuenta
cuál es el lado donde vamos a hacer siempre los aumentos. Solo en un lado, en todas las carreras, tanto al inicio de la carrera como en el otro lado al revés de la carrera. Del primer punto sacamos 2 puntos y continuamos tejiendo en punto de Santa Clara o punto bobo. ¿Sí? Miren. Termino, doy la vuelta a mi tejido, por aquí no hago nada porque no tengo aumento, pero llegando al último punto sí. Entonces lo voy a repetir varias veces para que no se les haga complicado y lo puedan ver bien. ¿Sí? A ver cuántos puntos tenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en este 8 que está para el lado de los aumentos, tejo por delante y tejo por detrás y tendría 9 puntos. ¿Sí? Así voy a continuar haciendo aumentos solo de un lado de mi tejido en las dos carreras, tanto al comenzar como al terminar en cada carrera que corresponde, ¿sí? Porque en unas lo voy a hacer al comenzar y en otras como aquí al terminar. Aquí miren, sería al comenzar. Así voy a continuar haciendo aumentos hasta tener 23 puntos. Ahora les voy a mostrar el que tengo aquí más avanzado. Bien, miren, yo comencé igual con este otro color en 3 y comencé y continué aumentando hasta tener 23 puntos. Hasta aquí, miren, hasta aquí tengo 23 puntos. Cuando ya tengo 23 puntos, continúo tejiendo los 23 puntos de largo, así, en línea recta, hasta que mi tejido mida. Miren, les voy a dar las medidas, ¿sí? Jalar un poquito más acá, así, para que se pueda ver. Hasta que mi tejido mida del lado más corto, en mi caso tiene 31 centímetros allí. Lo importante es del lado más largo, ¿sí? Porque dependiendo de la tensión va a variar un poquito. Por si están tejiendo en otro grosor de lana, tiene que tener 48 centímetros, ¿sí? Entonces, repito, empezamos con 3 puntos, aumentamos por el lado donde hemos puesto el marcador hasta llegar a tener 23 puntos. Luego continúo tejiendo en línea recta con mis 23 puntos hasta encontrarme en la medida necesaria, ¿sí? ¿Qué voy a hacer cuando estoy allí? Lo siguiente, miren. Voy a cortar la hebra, así por lo menos dejando unos 5 o 7 centímetros, y voy a tomar el siguiente color, este color que también me gusta mucho, ¿sí? Voy a cortar por aquí que está manchadito, voy a retirar esto. Yo lo voy a hacer de 2 colores porque les digo la verdad, ya no tengo muchas lanas, entonces quise tomar esta lana así de este grosor y de esta textura y ya no tengo de un solo color toda, entonces la voy a combinar y vi que queda muy bonito. Entonces si ustedes quieren también pueden combinar o si no tejer en un solo color. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí es muy importante que tomemos atención porque aquí no cuentan los centímetros sino la cantidad de carreras. Voy a poner un marcador. A ver, permítanme. Aquí voy a poner un marcador aquí donde dejo de hacer los aumentos, aquí. Hasta allí he venido haciendo aumentos. A partir de aquí voy a contar estos relieves. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 relieves. Lo que quiere decir que con este otro color voy a tejer 24 relieves igual. Así, todo en punto derecho, sin hacer aumentos, ¿sí? Entonces tomo mi nueva lana y comienzo a tejer la misma cantidad, 24 relieves, ¿sí? 24 relieves son 48 carreras. Eso es importante porque cada uno de estos relieves del musgo o Santa Clara lo obtenemos cada 2 carreras. Entonces voy a tejer así mis 24 relieves o mis 48 carreras en línea recta, todo en línea recta, ¿sí? Bien, como les dije, he continuado tejiendo en línea recta en punto bobo o Santa Clara 24 de estos relieves o musgos, que quieren decir 48 carreras. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24, ¿sí? Cuando ya tenemos esos 24, vamos a fijarnos para qué lado es que tenemos las disminuciones. Las tenemos en esta línea de aquí, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar las disminuciones.
Bien, como les decía, entonces si aquí empiezan los aumentos en esta línea, también aquí tendrán que empezar las disminuciones. Como tengo la hebra hacia este lado, lo que voy a hacer es tejer casi toda la carrera en punto derecho hasta llegar a este lado donde voy a hacer las disminuciones. Entonces voy a comenzar a tejer en punto derecho hasta quedarme con 2 puntos solamente en mi aguja izquierda, ¿sí? Entonces vamos a tejer así hasta quedarnos solo con 2 puntos en nuestra aguja izquierda para hacer las disminuciones que las vamos a hacer en todas las carreras. Igual que los aumentos, algunos serán al comienzo y otros al final de la carrera, ¿sí? Lo importante es que empecemos las disminuciones en el mismo lado que trabajamos los aumentos. Bien, miren, ya estoy llegando aquí. Es una lana bastante gruesita, muy abrigadora. Bien, miren, aquí estoy yo. Estos dos últimos puntos que tengo aquí los voy a tomar juntos del derecho por atrás y los voy a tejer así juntos, ¿sí? Doy vuelta a la carrera y vuelvo a disminuir por aquí, tomando 2 puntos juntos del derecho por atrás, ¿sí? Y continúo tejiendo hasta terminar esta carrera. Ahora el marcador que tenía al otro lado lo voy a retirar para ponerlo aquí y saber que solamente en este lado es donde yo hago las disminuciones, ¿sí? Entonces voy a terminar de tejer toda esta carrera en punto derecho. Bien, voy a terminar de tejer esta carrera. Doy la vuelta a mi tejido y como por este lado no tengo marcador, no hago ninguna disminución, la haré para este lado. Entonces voy a empezar a tejer así otra vez, punto derecho hasta quedarme con 2 puntos solamente en mi aguja izquierda, ¿sí? Vamos a tejer así todo en punto derecho hasta quedarme solo con 2 puntos en mi aguja de la mano izquierda. La verdad es que este es un cubre hombros bastante sencillo de tejer, pensado en las chicas que están empezando, ¿sí? Ahí está. Tengo estos dos últimos puntos y como tengo mi marcador, quiere decir que allí me toca disminución y tejo 2 juntos del derecho por detrás. Doy la vuelta a mi tejido y tengo el marcador aquí, quiere decir que también hago disminución. Tomo 2 juntos del derecho por detrás y continúo tejiendo. Y así voy a continuar tejiendo en punto derecho hasta quedarme tan solo con 3 puntos y siempre haré las disminuciones del lado que tengo el marcador. Bien, miren, he seguido haciendo las disminuciones solo por el lado de la marca. El otro lado está así. Y ya tengo 4 puntos, ¿sí? Aquí me tocaría hacer esta disminución y me quedo con 3 puntitos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con estos 3 puntitos? Doy la vuelta a mi tejido y estos 3 puntos los voy a tomar juntos de una sola vez, así. Y los voy a tejer los 3 juntos, del derecho por la parte de atrás, ¿sí? Y este puntito lo voy a asegurar cortando aquí la lana, alargo así el puntito y voy a pasar la lana por este último punto. Luego lo que voy a hacer es que con la ayuda de un ganchillo o de una aguja lanera como la que tengo aquí, voy a ocultar todas las hebras de lana que me van quedando, ¿sí? Como la de la unión de los colores, la de la montada de los puntos, las vamos perdiendo así entre el mismo tejido como lo he enseñado en otros videos, ¿sí? Así, miren. Lo pasamos así y listo, cortamos el excedente, ¿sí? Vamos a retirar nuestra marquita porque ya no es necesaria. Y les voy a mostrar cómo es que se ve nuestro tejido, ¿sí? Bien, lo vamos a hacer así. De la misma forma entrando entre el tejido. Y salimos. ¿Sí? Luego de esto acomodamos muy bien aquí. Que no se frunza el tejido, cortamos el excedente y listo. Voy a retirar las lanas, las agujas y vamos a ver cómo es que queda nuestro tejido. Miren, así tiene que verse. Miren, así, así. Así como lo ven. Aquí esto está en línea recta, esto también está en línea recta y las terminaciones así.
Bien, ahora les voy a mostrar cómo vamos a poner los botones. Bien, entonces para poder poner los botones o coser los botones vamos a colocar así nuestro tejido, miren, así haciendo como una V contraria aquí, y las esquinas las vamos a poner hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego vamos a traer esto para acá adelante y vamos a coser un botón aquí y el otro aquí, ¿sí? También podría ser en el extremo de aquí, aquí y aquí, en cualquiera de estos dos lados, pero yo lo quiero poner en este lado para que el lado rojo quede hacia arriba. Vamos a coserlos como se cose cualquier botón. Bien, una vez que hemos pegado ya o hemos cosido, perdón, los botones aquí, vamos a ver cómo es que luce en el maniquí. Y listo, miren, así es como luce nuestro cubre hombros. Ahora les voy a mostrar cómo se ve por la parte de atrás. Así es como luce por la parte de atrás y como pueden ver cubre bastante de la espalda. Bien, quisiera saber si este video te gustó. Si es así, puedes dejarlo allí en los comentarios o decirme qué más te gustaría tejer. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Que Dios les bendiga a todos.